Vamos a iniciar nuestro tiempo de predicación de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a tener la lectura de este pasaje desde el capítulo 14, verso número 6, que es la parte que nos toca en el día de hoy. Como ya hemos dicho, es parte de ese paréntesis que el libro del Apocalipsis presenta entre la serie de juicios que Dios ha de traer aquí a la tierra, llamados las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. O sea, dentro de ese paréntesis de esos dos acontecimientos encontramos el mensaje de hoy, que tiene como título el mensaje de los 3 ángeles. Y dice así la palabra de Dios, entrando en esta segunda sección del capítulo 14: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro, Dios de la gloria, queremos alabarte y bendecirte. Queremos darte las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en este lugar congregándonos para alabar tu nombre, para exaltar tu persona, para glorificarte, oh Dios, a través de la predicación de tu palabra. En la medida que nosotros tomamos tu palabra y la ponemos por obra y estamos en la disposición de obedecer. Te rogamos, oh Dios, que tú nos bendigas, que tú nos guardes y que a través de tu palabra, oh Señor, tú permitas que nosotros podamos vivir una vida santa y piadosa, sabiendo que todas estas cosas han de ser desechas y que nosotros debemos de andar en esa santa y piadosa manera de vivir para glorificarte a ti, para que el mundo conozca, oh Dios, que tú has venido en carne. Bendícenos y guárdanos de manera especial, y te lo rogamos y te damos las gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Entrando entonces en materia, debemos de destacar algo particular que encontramos en la palabra de Dios. Después que hemos visto ya la primera sección del capítulo número 14 y hemos visto allí lo que se presenta en este capítulo, encontramos ahora la manera en que el Señor, a través de 3 determinados ángeles, se va a dirigir al mundo, se va a dirigir al anticristo, se va a dirigir al pueblo de Israel para que conozcan aquellas cosas que han de suceder antes de la manifestación de su venida. De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, la palabra evangelio significa las buenas nuevas, nuevas noticias. Y si usted toma la Biblia y se pone a analizar, a hacer un prorrateo en la palabra de Dios, principalmente en el Nuevo Testamento, acerca de las diferentes denominaciones o connotaciones que se le da al evangelio, encontramos por lo menos 7
calificaciones para él. En primer lugar, la Biblia nos muestra que el evangelio se ha llamado el evangelio del reino. Si usted abra su Biblia en Mateo capítulo 4 y verso número 23, encontrará allí esa denominación para el evangelio de nuestro Señor. El evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el evangelio no es más que aquellas buenas nuevas que el Señor trajo para que nosotros la conociésemos a través de la palabra de Dios, y que su pueblo Israel entendiese que un día Dios iba a enviar a su Hijo, al Mesías prometido, para reinar en esta tierra. Por eso se le denomina el evangelio del reino. En Primera Tesalonicenses capítulo número 2 y verso 8 encontramos otra calificación para el evangelio. Es el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque esas buenas nuevas no vienen de hombre, no vienen de algún profeta, no vienen de algún apóstol, no vienen de algún evangelista, sino que viene directamente de la persona de Dios, quien es el conocedor de todas las cosas, el que desea que nosotros entendamos lo que son esas buenas nuevas para salvación de nuestras almas. En Filipenses capítulo 1 y verso número 27 se califica el evangelio como el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas que Dios dio al hombre tenían que ver única y exclusivamente sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo, como el Mesías prometido, venía a esta tierra a entregar su vida en rescate por el hombre pecador. Y el evangelio, el único evangelio que existe, como dice la palabra, esas únicas buenas nuevas de salvación están basadas en la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De igual manera, en Hechos capítulo 8 y verso 35 también se menciona el evangelio como, o se califica el evangelio como el evangelio de Jesús, el evangelio de aquel Dios hecho hombre que viene a hacerse como uno de nosotros, para poder cubrir la medida de justicia de Dios y poder pagar nuestros pecados. Jesucristo fue no solamente verdadero Dios, sino también que fue verdadero hombre. Dios con nosotros, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Asimismo, en Romanos capítulo 1, verso 9, hablando con referencia a la persona de Dios, se denomina también el evangelio como el evangelio de su Hijo. Romanos capítulo 1 y verso número 9. También en Efesios capítulo 6 y verso número 15 se denomina el evangelio como el evangelio de la paz. El evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nosotros éramos enemigos de Dios, que nosotros estábamos separados de Dios, que nosotros éramos contrarios a los designios de Dios. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que Cristo vino a esta tierra a reconciliar al mundo con Dios, para traer la paz. Por eso dice la palabra muy claramente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 y verso número 1, a donde el apóstol Pablo manifiesta que solamente en Cristo y por Cristo nosotros podemos reconciliarnos con Dios y poder tener paz con Dios. Asimismo, la palabra de Dios, y ya hemos visto las 7 connotaciones o las 7 calificaciones que se le da al evangelio, la palabra de Dios se nos presenta también como la espada del Espíritu. El evangelio es el arma que nosotros tenemos para poder vencer todas las cosas, pero principalmente al maligno. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, la palabra de Dios nos enseña, usted puede abrir su Biblia allí en Mateo capítulo 4, cuando la palabra de Dios nos muestra que cuando Satanás trató de que el Señor Jesucristo cayera en la tentación, cada una de aquellas formas de tentación que recibió el Señor, Él la rechazó a través del poder de la palabra. A través del poder de la palabra. Escrito está. Escrito está. Escrito está.
recordándole a Satanás que todo aquello que él estaba debatiendo con él y por lo cual él no iba a caer en tentación, era porque ya Dios había determinado y Dios había declarado que él tenía que ser glorificado a través de su persona. Y como dice la Escritura, se sometió a Dios y el diablo huyó de él. Es lo que dice la palabra del Señor. Por esto vemos, ¿verdad? Ahora, en esta porción del capítulo número 14, cómo se proclama ahora el evangelio eterno. Y aunque el evangelio eterno, de acuerdo al contenido que se presenta en la palabra de Dios, no es más que el anuncio de los juicios de Dios, las buenas nuevas de que ya esto ha de terminarse, está dado sobre la base del evangelio del reino, del evangelio de Dios, del evangelio de Cristo, del evangelio de Jesús, del evangelio de su Hijo, del evangelio de la paz. Y la palabra de Dios nos muestra claramente allí cómo el Señor ahora trae en la voz de estos ángeles para mostrar el evangelio eterno que el mundo ha de conocer en el tiempo de la gran tribulación. Si usted abre su Biblia allí en Apocalipsis capítulo 14 y verso número 6 y verso número 7, usted ve allí cuando dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Si nosotros hacemos una comparación con lo que hemos estado diciendo en la introducción, tenemos que entender que el evangelio del reino, que son aquellas buenas nuevas que Dios trae a través de sus siervos, los profetas, pero específicamente con Juan el Bautista. ¿Ustedes recuerdan aquellas palabras de Juan el Bautista cuando llamaba al arrepentimiento? Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya es el momento que ustedes entiendan que las buenas nuevas de salvación han venido a esta tierra y han de ser proclamadas a esta tierra para anunciar el reino de Dios que se ha acercado al pueblo de Israel. Y ustedes recuerdan, como dice la Escritura, que Cristo vino a los judíos, al pueblo de Israel, dice la Escritura. Y vamos a aclarar eso dentro de un momento. La palabra de Dios entonces nos muestra que el evangelio del reino es el evangelio que trae la buena nueva de salvación para todos aquellos que han estado fuera del ámbito de Dios, enemigos de Dios, sin reconciliación con Dios, en guerra con Dios, y que Dios quiere por medio de ese evangelio introducir en su reino a aquellos que crean en la persona de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1 y verso número 6 hasta el verso número 9, nosotros vemos ahí que él condena cualquier persona llamándole anatema, maldito todo aquel que venga con un evangelio diferente que el que se ha predicado, que es Cristo. Cristo ha venido a morir por nuestros pecados. Y no solamente ha venido a morir por nuestros pecados, sino que murió y también resucitó y está a la derecha del Padre. Y usted abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, sus primeros versículos, y usted encuentra allí la definición de lo que es el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, también hablamos dentro de las calificaciones del evangelio lo que es el evangelio de Cristo, o el evangelio de Jesús, o el evangelio del Hijo de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra que ciertamente esas buenas nuevas de salvación que habían venido a ser dadas al pueblo de Israel, llegó un momento que por la dureza del corazón de ese pueblo, Dios llevó el evangelio también a los gentiles. En Romanos capítulo 11 y verso 11, el apóstol Pablo dice, lea ahí conmigo: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles
para provocarles a celo. Y vemos ahí en la palabra de Dios cómo el Señor abre las puertas al mundo gentil, al que no era judío, al que no era parte de la promesa de Dios, al que no era parte del pueblo de Dios, para que conociese el evangelio de la salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes pueden recordar al apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, desde el versículo 1 al 48 se cuenta la historia de cómo el apóstol Pedro fue llevado por el Señor a predicarle a un hombre llamado Cornelio, un hombre que no formaba parte del pueblo de Dios. Y cuando él tuvo la revelación de Dios de que tenía que ir a donde Cornelio, Pedro se resistió como un buen judío, como un conocedor de la ley, como uno que sabía que Dios trataba solamente con su pueblo hasta este momento, porque los demás se habían apartado de Dios en su propia voluntad. Dice, no, eso no puede ser. Y Dios le hace caer en sueño y le despliega un manto lleno de animales inmundos y le dice, mata y come. Y Pedro dice, esto no es conmigo. Yo no puedo hacer eso. O sea, eso es parte de lo que la ley me dice a mí que yo no puedo hacer. Y Dios vuelve y le dice, mata, Pedro, mata y come. Haciéndole entender que lo que Dios califica de santo, yo no puedo calificarlo de inmundo. Y que Dios había llevado la oportunidad y quería llevar la oportunidad del evangelio al pueblo gentil, y que también los gentiles conocerían de la gracia de Dios y vendrían a tener paz con Dios, igual que cualquiera de los judíos que habían rechazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando también se denomina el evangelio de Cristo como el evangelio de la paz, ya he dicho que se denomina así porque Dios quiere reconciliar por medio de Cristo al hombre con él. La palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios capítulo 5 y verso número 20 esta verdad, y dice claramente este versículo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que llevarle al hombre, al mundo, como buenas nuevas. Tú tienes que reconciliarte con Dios por medio de Cristo, porque sin Cristo no hay salvación, y sin salvación vas a pasar la eternidad en el infierno, porque Dios se hizo hombre con ese único y perfecto propósito de santificar a aquellos que somos pecadores. Y vemos ahí, como dice la Escritura, que cuando una persona se convierte a Cristo, es llamado por Dios para ser embajador de Él aquí en la tierra. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es un representante, ¿verdad? Ante otra nación, de aquel que le ha enviado, o de su nación, de la nación que le ha enviado. Dice la Biblia que ahora nosotros somos ciudadanos del cielo, no somos ciudadanos de la tierra. Después que una persona se convierte, dice la Escritura, cambia de ciudadanía. El apóstol Pedro dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no somos de este mundo, dice la palabra del Señor. Y Dios nos ha denominado, Dios nos ha investido, como dice aquí la Escritura, como embajadores, para que le digamos a los coterráneos de este mundo, a los que moran en esta tierra, que Dios quiere reconciliarse con ellos, así como nos dijeron a nosotros un día cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados. ¿Para qué? Para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Tú no estás, y yo muchas veces me he hecho esta pregunta, yo no sé si usted se la ha hecho esa pregunta. Qué bueno hubiera sido que desde el momento en que usted se convirtió, el Señor se lo llevara al cielo. Si hubiese sido el único propósito de Dios que nosotros fuésemos salvos, desde el momento en que yo me arrepentí de mis pecados y confesé a Cristo como Señor y Salvador, hubiera sido una bendición que me hubieran llevado al cielo. Un arrebatamiento instantáneo, que el Señor me hubiera llevado al cielo eterno desde el momento en que yo confesase a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Qué bendición hubiera sido así? Le vamos a preguntar en el cielo al Señor, ¿por qué no fue así?
No, no hay que preguntárselo al Señor. Ya nosotros sabemos por qué. El Señor también tiene otros propósitos con nosotros al habernos salvado. ¿Qué le dijo Él a sus discípulos antes de ir a los cielos? Vosotros me seréis testigos, primeramente en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Y como dice aquí la Escritura, el Señor nos deja en esta tierra no solamente para que seamos sus testigos, sino para que nosotros seamos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué hace un presidente de una república o de un país cuando conoce o sabe que un embajador que él ha enviado a una nación extranjera no está haciendo el papel correctamente? Inmediatamente lo destituyen. Inmediatamente lo destituyen. Porque se supone que esa persona inclusive ha hecho una carrera profesional de todo lo que tiene que ver con el protocolo, de todo lo que tiene que ver con su investidura, para que cuando él vaya a representar al país lo haga de una manera digna. Y nosotros tenemos que representar dignamente a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cómo tú y cómo yo me puedo llamar cristiano y no actuando como Cristo actúa? ¿Cómo tú y yo podemos llamarnos cristianos y no somos representantes de Cristo con la dignidad con que debemos de andar en esta tierra para que el mundo sepa que ya no vivo yo, vive Cristo en mí? Porque soy un embajador del Señor. Porque tengo que vivir como ese embajador del Señor y no como mi carne me lo pide. No, si fuera por mí no entramos galletas. No. Es que el Señor dice, si te dan en una mejilla, vuélvele también la otra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ama no solamente a tus amigos, sino también ama a tus enemigos. Y ámalos como a ti mismo. Ese es el segundo y gran mandamiento, dice la palabra del Señor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ya el Señor dio muestra y el Señor explicó muy claramente lo que era el prójimo. Porque para aquel tiempo los judíos religiosos entendían que su prójimo era la gente que ellos amaban, la gente que ellos querían, la gente que estaba a su lado, la gente que pensaban como ellos, la gente que practicaba lo que ellos practicaban. No. Y el Señor le dio aquella historia del buen samaritano y les hizo entender que nosotros teníamos que amar inclusive a aquellos que se llaman nuestros propios enemigos. Ahí se resume toda la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo, como un buen embajador de Cristo, dice la palabra, es que voy a predicar el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gente está harta de palabrería. La gente está harta de personas que se hacen pasar por cristianas y de personas que dicen que son cristianas y que predican el evangelio de Cristo y su vida no corresponde con su predicación. Eso es hipocresía. Eso ensucia el evangelio de Cristo. Eso ensucia la investidura que dice la Escritura. Nosotros hemos recibido de Dios para ser embajadores, representantes de Cristo aquí en la tierra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El evangelio de Cristo toma ese calificativo de el evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque yo he sido llamado por Dios para representarle a Él, para yo ser por medio de esa investidura de embajador, reconciliar al mundo con Dios. Yo recuerdo siempre la anécdota aquella de el indígena que en el tiempo de la colonia, cuando vio todo lo que había sido la colonización en el nombre de Cristo y vio que su raza fue exterminada, y le dijeron que los exterminadores iban para el cielo, y él dijo: si ellos van para el cielo, según el evangelio que ellos están predicando, yo quiero irme para el infierno para no encontrarme con ellos. Y esa es la realidad de lo que ocurre cuando hay una dicotomía entre lo que yo predico y lo que yo vivo. Por eso el cristiano tiene que conocerse en su casa.
El cristiano tiene que conocerse en su diario vivir, en las reacciones cotidianas que experimentamos día a día, donde debemos de representar y glorificar el nombre de Dios. Que cuando alguien te ve en la calle pueda decir: tú eres cristiano, ¿verdad? Porque aún el impío sabe lo que es ser un cristiano. Ahora encontramos aquí que esta porción de la escritura de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6 nos dice que el apóstol Juan vio volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vemos aquí que el evangelio eterno, aún cuando nosotros entendemos que el evangelio de nuestro Señor, el evangelio de Cristo, el evangelio de la paz, el evangelio que hemos estado, los diferentes calificativos que hemos estado explicando, es eterno. Propiamente lo que este ángel está proclamando, más que la salvación en Cristo, como dice la palabra de Dios, es la realidad de que esto ha llegado a su fin, y aparte de todo esto, de que la justicia de Dios se va a establecer aquí en la tierra, de que Dios ha de venir a hacer justicia. Y lo vemos en el contexto del versículo número 7. ¿Qué dice este ángel? Fíjense que ese ángel no está diciendo: conviértete a Cristo, o en Cristo hay salvación, o Cristo es la solución. No, dice la escritura: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sepan una cosa, que el juicio de Dios ha llegado a esta tierra. Es lo que está diciendo este ángel. Eso es lo que se califica aquí como el evangelio eterno. Este ángel, como dice la palabra, viene en ese contexto de la gran tribulación, donde Dios está trabajando con su pueblo Israel, donde la iglesia está, como dice la escritura, levantada en los cielos, celebrando las bodas del Cordero. Y vemos aquí cuando Dios decide traer juicio, el juicio final hacia la tierra que se ha corrompido con la fornicación de la gran ramera. Y vemos ahora en el versículo 8 cómo continúa el texto explicando la actividad del segundo ángel que aparece en Apocalipsis capítulo 14. Noten lo que dice allí la palabra de Dios, el mensaje de la caída de Babilonia. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La primera vez que aparece en el libro del Apocalipsis el nombre de Babilonia, o el nombre de la ciudad de Babilonia, es aquí en este capítulo 14. Ustedes pueden recordar lo que era Babilonia, o de dónde viene Babilonia. Viene de Babel, aquella torre que quisieron hacer, o comenzaron a hacer los hombres, cuando dice la escritura que se multiplicaron los hombres después del diluvio. Y para que no nos separemos, para que no hagamos cosas que no debemos de hacer no estando juntos, vamos a hacer una torre que se ve hasta el cielo, y va a ser, como verá, lo que nos va a iluminar a nosotros, lo que nos va a orientar a nosotros, lo que nos va a hacer entender a nosotros que ese es el lugar a donde debemos de ir a adorar. Y ustedes recuerdan, según la historia del libro del Génesis, lo que Dios hizo con la torre de Babel. Y Dios destruyó aquella torre. Y Dios confundió los idiomas. Y por eso hoy tenemos tantos problemas con los idiomas, ¿verdad? Aparte del cibaeño y del dominicano, no sabemos otro idioma. Difícil que nos es. Y cuando estamos más viejos, más difícil todavía. Para explicar otro idioma, para hablar otro idioma. Y eso fue producto de lo que ocurrió en Babel. Y la palabra de Dios nos muestra, la palabra de Dios nos enseña que desde ese lugar a donde nació precisamente, donde estaba Babel, nació la nación de Babilonia.
una de las naciones más grandes y poderosas que tuvo la historia. Una de las naciones, o diríamos la nación de más esplendor que tuvo la historia de la humanidad. Ya de hecho, en el capítulo número 17 y capítulo número 18 de Apocalipsis, nosotros estaremos viendo la descripción pormenorizada de los datos que se dan acerca de la Babilonia, no solamente de la Babilonia religiosa, sino también de la Babilonia político-económica que se va a levantar en el tiempo del anticristo. ¿Para qué? Para que, como dice la Escritura, aquí le den toda la gloria al anticristo. Y es interesante ver en esta porción cómo se menciona allí la caída de Babilonia. Noten el texto, vuelvo a repetir, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Y de qué se habla ahí? La gran Babilonia. No dice cayó Babilonia, no, la gran Babilonia. Y si ustedes pueden ver imágenes que he traído en el día de hoy acerca de lo que fue Babilonia en su tiempo, una Babilonia que resplandeció sobre la tierra como un reino de oro, y hoy por hoy se reconoce en la historia que Babilonia pertenece a una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una nación llena de esplendor, al punto tal que enorgulleció su rey. Y vamos a Daniel capítulo 4 y verso 29. Enorgulleció a su rey de tal manera que Dios tuvo que disciplinarlo por su arrogancia y por su orgullo. Dice al cabo, versículo 29, capítulo 4 del libro de Daniel, Daniel 4:29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y Dios humilló a Nabucodonosor, y Dios echó por tierra el orgullo de Nabucodonosor, y por 7 años, dice la palabra, Nabucodonosor padeció de lo que se conoce como la enfermedad mental de la licantropía, donde él se creía que era un animal y vivió como un animal, comiendo hierba en el pasto y bajo el rocío de la noche. El gran, esplendoroso y majestuoso rey Nabucodonosor, que reinó sobre la nación que era calificada como el reino de oro de todas las épocas de las naciones que hubieron en el mundo. Y esa majestuosidad, dice la Escritura, y esa belleza que había manifestado el rey Nabucodonosor, o que había creado el rey Nabucodonosor, fue destruida. ¿Por qué? Porque en vez de dar la gloria a Dios, se tomó la gloria de Dios para sí. Quiero que sepas, Nabucodonosor, que 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que tú reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Eso es para los que son partidistas y que le gusta la política y le gusta todo ese asunto. Dios va a colocar como presidente de la república, como primer ministro de cualquier nación, a quien él quiere. No que esté malo, no que esté bueno, que esté ladrón, que todos son pecadores. Todos son malditos pecadores como yo. Todos. Pero Dios lo va a usar como él quiere usarlos. Y los va a poner como él quiere ponerlos. Y no es por tu voto que va a salir el presidente de la república, es porque Dios lo puso, dice la palabra de Dios. Es el que pone reyes y quita reyes, dice la palabra. Es el que da dominio al reino de los hombres y lo da a quien él quiere.
sin lugar a dudas, podemos establecer, como dice la Escritura, ¿verdad?, que para este tiempo se supone que algo parecido a Babilonia deba de edificarse para el tiempo de la gran tribulación. La palabra del Señor nos habla más que de una nación o de una ciudad, nos habla de un sistema muy parecido a Babilonia. Si usted busca en el internet las connotaciones de Babilonia y usted busca en internet lo que adoraban los babilonios, usted se dará cuenta de lo que estamos diciendo en el día de hoy. Hay que ver que todos esos símbolos babilónicos están integrados en todo lo que tiene que ver con la religión mundial hoy día. Búscalo en el internet. Como dicen por ahí, googléalo. Métete en el internet y solamente ponle símbolos babilónicos. Y la palabra de Dios nos muestra, y la palabra de Dios nos enseña que durante el tiempo de la gran tribulación se levantará un sistema religioso parecido a lo que había en Babilonia, y se levantaría un gobierno que tiene que ver con lo político y con lo social, que de igual manera tendrá características como los de Babilonia, que aunarán los reinos de la tierra. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 17, en el capítulo 18. Ahora, una cosa sí sabemos: la religión hoy, por excelencia, que manifiesta todo esto, está enclavada en Roma. Y como vamos a ver a través de la enseñanza bíblica y lo que enseña la palabra del Señor, ese sistema religioso, que no necesariamente es el que está actualmente ahí, sino la unificación de todo lo que es el ecumenismo en el mundo entero, es el que le va a dar el poder que va a tener el falso profeta y que va a adorar al final de todo al anticristo. Y eso lo dice Dios. Y cuando entremos en el capítulo 17 y en el capítulo 18, nosotros vamos a ver lo que estamos diciendo hoy. Y vamos a analizar un detalle pormenorizado de lo que enseña la palabra de Dios al respecto de todo esto. En la gran tribulación va a existir un sistema que va a dar honor, gloria al anticristo. Va a llevar a todas las naciones de la tierra a darle gloria, honor al anticristo. ¿Qué dice allí la palabra? ¿Por qué es juzgada Babilonia? Dice la palabra del Señor: ¿por qué es juzgada Babilonia? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esa es la perversa actividad de Babilonia. Y se representa, de hecho, en la palabra de Dios como una mujer montada en una bestia escarlata, que está hablando del anticristo. Y como fue definido el anticristo en el capítulo número 13. Y vemos allí a aquella mujer representando a Babilonia y haciendo beber del vino de su fornicación a todas las naciones de la tierra, especificando con esto que ha compartido su podredumbre con todos los gobernantes de la tierra y han recibido la gloria de ellos, dice la palabra de Dios. ¿Cuándo comenzó esta actividad? ¿Usted cree que esta actividad es reciente o será futura? ¿Usted recuerda cuando Constantino en el año 325 aunó la iglesia con el Estado? Lea historia. Dicen que el que no lee historia está condenado a repetir las cosas malas que han pasado en la historia. Hay que leer la historia. Y hay que ver lo que el rey Constantino, el emperador Constantino, en el año 325, aunó lo que fue el sistema religioso, lo que se suponía que era el cristianismo, con Roma. Y de ahí de donde viene todo lo que es la práctica del catolicismo romano en este tiempo. Lea la historia. La palabra de Dios nos enseñará a través de los capítulos subsiguientes lo que estamos explicando en el día de hoy. Para concluir, vamos a ver el mensaje a los que adoran a la bestia, manifestado por el tercer ángel que aparece en el capítulo 14. ¿Qué dice el texto?
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, dice aquí la palabra de Dios. Y los destinatarios de este mensaje, del tercer ángel, que manifiesta aquí el evangelio eterno, es juicio para aquellos que adoren y que sean parte de ese sistema religioso anticristo, o sea, del anticristo, y que dará el poder y la alabanza al anticristo. Serán juzgados por Dios. ¿Por qué? Porque serán los que estarán marcados en su mano derecha o en su frente con la marca de la bestia. Después de haber bebido el vino de la fornicación, ahora tendrán que saborear el vino de la ira de Dios. El vino de la copa de la ira de Dios, dice el versículo número 10. Y tendrán que beber ese vino. Y cuando está hablando de eso, está hablando de que tendrán que pasar por el juicio que Dios ha de traer hacia ellos como una retribución de vida a su extravío y a su pecado. Y algunos dirán: bueno, pero que Dios no castiga. No, es que Dios no es que está castigando. Ellos son los que se traen su propio castigo. Es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es que lo que Dios dice lo va a cumplir. Usted se lee Romanos capítulo 1, y desde el versículo 18 hasta el versículo 32, usted ve ahí la manera en que los hombres se separaron de Dios. Como dice la palabra del Señor, dieron más culto a las criaturas que al Creador, que adoraron reptiles, que adoraron batracios, que adoraron toda clase de cosas, dice la Escritura. Y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Pero por qué los entregó Dios? Porque ellos escogieron. Porque ellos escogieron su mal andar. Porque ellos escogieron ir en contra de la verdad y no hacia la verdad. Y después le dice que se entregó a pasiones, los entregó a pasiones vergonzosas, que dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros. ¿Y qué dice la palabra? Que recibieron retribución de vida a su propio extravío. Que Dios te está diciendo que el puente está roto, que si tú sigues por ahí te vas a caer. Y tú de cabeza dura, tú sigues por ahí y te vas a caer. Porque Dios no va a arreglarte el puente para que tú no te caigas después que Dios te ha dicho que el puente está roto. Y Dios te dice que el único puente que lleva a Él es la persona de Cristo Jesús. ¿Y qué dice allí la palabra? Este castigo que va a recibir los moradores de la tierra que hayan sido marcados con la marca del anticristo, dice la palabra, tiene aquí 5 elementos. 5 elementos que debemos distinguir. Primero, serán atormentados día y noche, dice la palabra de Dios. Y esto lo puede ver ahí en Apocalipsis capítulo 9, verso 5, Apocalipsis capítulo 12, verso 12 y Apocalipsis 20, verso 10. En segundo lugar, recibirán fuego y azufre en su tormento, como sucedió en Sodoma y Gomorra. Y eso está ahí en la palabra de Dios, Génesis capítulo 19, verso 24 y Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Y dice más, en tercer lugar, serán alcanzados por la ira del Cordero, Apocalipsis capítulo 6, verso 16 y 17. En cuarto lugar, dice, su destino será el infierno eterno, porque no tuvieron temor a Dios, como así lo asegura Mateo capítulo 10, verso 28. Y el infierno no es simbólico, como andan diciendo por ahí. El infierno no es simbólico. El infierno, de acuerdo a lo que la Escritura, el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, dice la palabra de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y en quinto lugar, dice allí la palabra, no tendrán reposo ni de día ni de noche por haber adorado a la bestia y a su imagen y por recibir la marca de su nombre, como denota este versículo del capítulo 14, el versículo número 11.
Como podemos notar entonces, la palabra del Señor nos enseña que este tiempo será un tiempo aterrador para aquellos que no hayan hecho la voluntad del Señor. Este castigo ha sido escogido por aquellos que han ido en contra de Dios y le han dado el favor al anticristo. Y como dice la palabra, y ahora vemos el versículo 12 y versículo 13, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo me decía, y aquí está la gran bienaventuranza para los que han hecho la voluntad de Dios. Dice: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Mire qué contraste. Mire qué contraste, como dice la Escritura. ¿El contraste cuál es? El cielo y el infierno. Es que para Dios solamente hay dos lugares eternos: el cielo y el infierno. Eso de que del limbo, eso de que del purgatorio, todos esos son inventos. En la Biblia usted nada más encuentra el cielo y el infierno. El cielo para los que creen en Cristo, el infierno para los que rechazan a Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no ha venido, Cristo no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero dice, el que en él cree, el que no cree en él, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la palabra del Señor nos da una advertencia, y la palabra de Dios nos enseña allí que así como Dios traerá juicio para aquellos que no hacen su voluntad, también traerá una felicidad, una bienaventuranza, una dicha para los que sí hacen su voluntad. Y vemos allí la manera en que Dios promete esta bienaventuranza para los que mueran en el Señor desde aquel tiempo, los que le ofrecerá descanso de su trabajo, y le promete que su constancia y fidelidad y amor para con Cristo, y por el hecho de haber guardado su palabra, serán bendecidos. Y esa es la conclusión de este capítulo 14 en su segunda parte. Dios quiere salvar. Dios quiere salvar. Pero para usted ser salvo, dice la palabra, tiene que creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Padre nuestro, oh Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí oyendo tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos hace discernir las intenciones y los pensamientos de nuestro interior. Padre, te rogamos que conforme a tu voluntad, Señor, tú nos bendigas y nos guardes. Y que guardes estas cosas en nuestros corazones, para que cada día, Señor, aquellos que se han convertido a ti, oh Dios, sean dignos embajadores para predicar el evangelio de la paz a aquellos que te necesitan. Y Padre, si aquí hay alguna persona que no te conoce, si aquí hay alguna persona que no ha tenido esa decisión de servirte a ti, de glorificarte a ti, de entregar su vida a ti para ser salvo, oh Dios, sálvale. Y asimismo, Señor, a través de este mensaje, que tú puedas obrar en el corazón de aquellos que le oyen y que te oyen, para gloria de tu nombre. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.